Bienvenidos a Pulseta Ciudadana. Queridos amigos, cuando son las 8 para la independencia de pensamiento, comienza su programa Pulseta Ciudadana. Sean bienvenidos a un espacio de debate y análisis sobre temas poco tratados, donde intentaremos empoderarnos como ciudadanos de a pie y reclamar nuestra importancia en este paraje llamado Bolivia. Antes de presentar a nuestros invitados, escucharemos una breve introducción sobre el tema a tratar hoy. Los diccionarios describen a la desinformación como sinónimo de desconocimiento o ignorancia, y también de manipulación o de confusión. En menos de un siglo, el uso del término se ha generalizado en el lenguaje común. Esto es fácil de comprobar realizando una búsqueda de internet. Más de 800.000 páginas se pueden encontrar al teclear la palabra desinformación. Este concepto tiene casi tantos significados como la cantidad de autores que lo han tratado. Para algunos, la desinformación es una verdad tergiversada y sin contexto. Hay quienes creen que es una técnica de manipulación de la opinión pública. Y existe un tercer sector que la considera una característica natural de la sobresaturación de información en los medios de comunicación y las redes sociales. Hoy hablaremos con expertos en el tema, para conocer su punto de vista sobre los efectos de la desinformación en el conflicto postelectoral del 2019 y en las elecciones generales del pasado mes. Sean bienvenidos a su programa Pulseta Ciudadana. En esta ocasión nos encontramos con Valeria Peredo Rodríguez, antropóloga, especialista en temas digitales y urbanos, coautora del ensayo Convergencia entre desinformación política y social en el conflicto electoral del 2019 en Bolivia. Investigadora del Laboratorio de Tecnologías Sociales. ¿Cómo estás, Valeria? Muchas gracias por la invitación. Estoy, la verdad, bastante ansiosa de poder compartir con ustedes el día de hoy, algo que, bueno, es muy importante hoy en día para tratar en nuestra agenda ciudadana y en general para nuestra convivencia democrática, que es la desinformación que, bueno, con nuestra experiencia, Álvaro y yo, nos hemos dado cuenta que es realmente muy perjudicial para Bolivia. Gracias. Perfecto. Como Valeria ya lo introdujo, nos encontramos con Álvaro Montoya Ortega, comunicador social, parte del equipo de verificación de Chequea Bolivia y miembro de la quinta generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de distintas latitudes. Álvaro. ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos, Valeria, a los chicos del podcast. Creo que es un tema bastante interesante, bastante delicado y bastante importante de tratar. Y bueno, honrado de estar acá. Espero las preguntas. Bueno, como escuchamos más o menos en la parte introductoria, precisamente lo que es la desinformación para algunos lo consideran que es la saturación de lo que es la información, todo lo que son las publicaciones en redes sociales, periódicos digitales, los mismos medios de comunicación, mientras que otros lo consideran algo mucho más tratado con ese querer de hacer quedar mal a alguien o ante alguna situación. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Sí, como te decía, yo creo que es un fenómeno que se da por ambos lados, ¿no? Si bien las redes sociales han ayudado a fomentar la desinformación, porque la desinformación ha existido siempre, ¿no? Pero el nuevo contexto digital, las redes sociales han ayudado a diversificar, a ser más veloz, digamos, este procedimiento de desinformación. También hay redes y instituciones, incluso países que promocionan la desinformación para generar y direccionar la opinión pública hacia ciertos resultados que ellos quieren, ¿no? Está, por ejemplo, el proceso electoral de Estados Unidos en el que resultó ganador Donald Trump, que ha sido un proceso electoral direccionado por algunas agencias en Rusia. También están los procesos de algunas redes de desinformación en el proceso electoral, el plebiscito de Colombia, en el que tienen que votar por la paz o no contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y también ha existido aquí en Bolivia, ¿no?
se han podido reconocer algunas redes de desinformación que operaban desde el extranjero para direccionar la opinión pública en cara a las elecciones generales del 2020 de este año, y se han desarticulado. Facebook también ayuda bastante, las redes sociales están tratando de elaborar alianzas con algunos sectores de periodistas y con verificadoras para combatir esto, ¿no? Entonces están ayudando. Entonces creo que es un fenómeno tanto accidental, incidencial, como tú decías, por parte de las redes sociales y la gente que no corta la desinformación, como también hay aparatos, hay instituciones que están diseñados para direccionar esa desinformación hacia ciertos resultados. Valeria, como precisamente indicaba Álvaro, o sea, se ha visto que esto ha ido creciendo, o por lo menos se le ha dado mayor importancia a partir de octubre del año pasado, cuando en realidad tal vez esto ya existía desde mucho más antes. Sí, yo estoy de acuerdo con la idea que nos propone Álvaro, ¿no? De que realmente la desinformación es un fenómeno que recién están empezando a prestarle atención, yo pienso, los gobiernos, las agencias, las financiadoras, el propio periodismo, ¿no? ¿Por qué? Bien, personalmente considero que la desinformación es un fenómeno humano que no depende necesariamente de las tecnologías por las cuales se difunde. Eso es algo que creo que también he aprendido un poco en el campo. He tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, al Chaco. Y fui a trabajar con guaraníes sobre temas de salud, sobre el Chagas. Entonces allá tienen la creencia, porque un señor se empezó a inyectar una medicina de veterinaria para caballos, tienen esa creencia de que como el señor ha empezado a curarse, entre comillas, del Chagas, y todos sabemos que esa enfermedad es incurable, por ejemplo, como han empezado a creer que esta persona se ha curado, ha corrido el rumor de comunidad en comunidad allá en Lagunillas, de que existe una medicina para el Chagas y se la da en las veterinarias. Y ese es un tipo de desinformación, ¿no? Se están haciendo un tratamiento de medicinas, los biólogos con los que trabajé digamos, etiquetaron este fenómeno como un placebo, pero es un fenómeno de desinformación, ¿no? No están basándose en hechos médicos de verdad, el Chagas no tiene una curación. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Por eso yo digo que para mí la desinformación es un fenómeno humano que se da de persona a persona. Lo que ha sucedido estos años recientes es que, como muy bien ha dicho Álvaro, es que, creo que estoy un poco lejos del micrófono, lo que pasa es que, bueno, las redes sociales han masificado este tipo de rumores. Y eso es algo que nunca antes se ha visto en la sociedad humana, ¿no? Estamos viviendo la revolución tecnológica, la revolución de las redes digitales que prácticamente están interconectando a todo el mundo, y debido a eso se ha masificado la desinformación que antes quizá era de persona a persona, de red a red, ¿no? Yo te digo esto, yo chismeo sobre mi amiga y creo que ella es una mentirosa y así, pero eso se masifica. Llega un punto, como dice Álvaro, que empieza la desinformación que era tan chiquita, ¿no? Chismorreos, que empieza a influir en nuestra vida y en nuestras decisiones políticas. Y el ejemplo más clave que de hecho nos encanta, digamos, a los de Cheque de hablar, digamos, en nuestros cursos y algunas capacitaciones es este de Donald Trump, por ejemplo, o la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Que ahí tú ya te das cuenta que como un fenómeno que era tan pequeño, a partir de que surge una revolución tecnológica y se masifica la desinformación, ya no es algo que no afecta, digamos, a la vida y a los intereses públicos, ¿no? Entonces, creo que es como eso, ¿no? Es una mezcla. Actualmente la desinformación es una mezcla entre lo que solía ser algo más pequeño, más social y cercano, y una mezcla entre los factores tecnológicos que favorecen la masificación de cosas que son falsas, ¿no? Precisamente acabas de mencionar lo que eran dos claros ejemplos a nivel internacional, y muchos consideran que si pasa en el extranjero no va a llegar a mi país. Pero creo que en el último año se ha observado lo que ha sido el aumento de las fake news, de las noticias a medias verdades,
y creo que en especial Chequea Bolivia la ha tenido dura durante todo este año. Sí, hemos tenido muchísimo trabajo, de hecho, y ha incidido mucho eso que tú dices, ¿no? Como que seguimos bajo la lógica Estado-Nación, frontera, de que, bueno, solo lo que pasa en Bolivia desinforma en Bolivia, pero en realidad esta masificación que mencionaba Valeria con las redes sociales hace que las fake news realmente sean transfronterizas. Realmente hay noticias, y esto nos ha ocurrido bastante, digamos, durante el inicio de la pandemia. Cuando ha empezado la cuarentena en Bolivia, han empezado a llegar cadenas de WhatsApp, supuestas curas milagrosas contra el coronavirus, métodos para prevenir, presuntas fuentes de infección ocasionadas por el coronavirus que venían de otros países, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos centrábamos a trabajar en desmentir cierta desinformación, nos encontrábamos que era información que había sido ya desmentida por algún medio de verificación en España, en Perú, en Argentina, que había sido una cadena de WhatsApp que había estado circulando durante meses. Entonces, el lenguaje también ha ayudado bastante a eso, ¿no? Como somos un país, un subcontinente, un continente que en su mayoría son de habla hispana, y también por la península ibérica, que también hablan español. Es como que una cadena de WhatsApp de España fácilmente podía llegar aquí a Bolivia. Una desinformación de Argentina llegaba a Bolivia, llegaba a Perú. Entonces, es como que eso, más la pandemia y la desesperación de la gente y no saber a dónde acudir para tener información confiable, y también la desacreditación de muchos medios de comunicación, que pasa bastante, digamos. Es como que la gente le ha perdido mucha fe a las instituciones y a los medios de comunicación. Mucha gente ya no confía en los medios. Ha ayudado a proliferar esta desinformación y redes de desinformación que han ocasionado que la gente muchas veces se intoxique consumiendo cosas que no eran curas, ¿no? Ha habido gente que ha llegado a ser hospitalizada por consumir dióxido de cloro, ha habido gente que ha tumbado antenas porque creían que el 5G era perjudicial para la salud. Entonces, y ha ocurrido en cadena, ¿no? Ha ocurrido, como tú dices, incluso saltando la frontera del lenguaje, ha ocurrido en Inglaterra, ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en Cochabamba. Entonces, creo que hay que salir de esa lógica de que la desinformación es como que en Bolivia. Obviamente, nosotros tenemos nuestras propias características, nuestra desinformación es bien interesante y toca temas bastante bolivianos, pero también hay desinformación de otros países que entra y conecta, ¿no?, con la gente acá. Quizá en el último año, los temas más fuertes de desinformación se han ido un poco más del clásico político de tal personaje político quiere hacer esto, al mismo hecho del tema de salud. Pero no podemos quizá negar que tal vez para muchos esta sucesión de desinformación ha sido quizá un intento político, o netamente ha sido algo más natural que fue la crisis de todo el mundo, que no sabía qué era lo que iba a pasar, que no sabía que si la pandemia te iba a tocar o no. Algo que me ha gustado mucho de lo que ha mencionado Álvaro es esta idea de que existe desinformación local y hay una desinformación que es más internacional, ¿no? Y esa pregunta que nos has hecho es un poco difícil, ¿no? Porque nos está llevando a un tema que está siendo todavía muy discutido por los teóricos de la desinformación, que es, por cierto, un debate bastante nuevo. La desinformación es un fenómeno, en redes sociales es un fenómeno nuevo. Entonces, hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? Respecto a la desinformación internacional, tenemos algunas pistas que nos pueden decir por qué está todo vinculado, ¿no? En primer lugar, digamos, tenemos estos bloques geopolíticos que se han formado después de la Guerra Fría, y esa conformación de bloques geopolíticos va a buscar crear mecanismos de prensa para que las personas del mundo se empiecen a posicionar ideológicamente, ¿no? Ese es un interés interesante, ¿no? Y por eso vamos a ver que acá en las noticias falsas que los chicos han desmentido acá, también meten al chavismo, meten a Cuba, meten a Rusia, meten los intereses de Estados Unidos, el imperio, etcétera, ¿no? Entonces, hay un interés de posicionar ideológicamente a las personas. Y esto viene de un conflicto histórico pasado, ¿no?, del siglo XX. Pero también hay desinformación internacional que está vinculada a lógicas económicas, ¿no? No hay que olvidar que
la desinformación no solamente está metida en el campo político. Hay redes de estafa internacionales y nos ha tocado también desmentir eso, ¿no, Álvaro? Por ejemplo, Coca-Cola ha sacado empleos, ¿no ve? Y siempre sale y siempre se comparte en WhatsApp y la gente se lo cree, o sea, pero eso también está, ¿no? Intereses geopolíticos, intereses económicos, la desconfianza en la salud a nivel global también es algo que ha afectado nuestro trabajo enormemente y sobre todo el trabajo de las verificadoras. Es increíble cómo la confianza en la ciencia y en las instituciones ha ido decayendo a nivel global, ¿no? Y nosotros ya no estamos aislados de esas lógicas. Esas son lógicas globales y es un proceso histórico largo que nos ha llevado a que Bolivia también está dentro de ese proceso desinformativo global, ¿no? Pero claro, como bien ha dicho Álvaro, nuestro proceso desinformativo, aunque está dentro también de las lógicas globales, tenemos algo que es propio y que corresponde a nuestras condiciones sociohistóricas y políticas actuales. Entonces, me imagino que vamos a hablar un poco más de eso a lo largo de la entrevista, pero así solo por decir algo. Algo que hemos visto, ¿no? Durante estos 2 años, casi 3, que estamos trabajando en Chequea, es realmente lo importante que es la política para el boliviano. En la desinformación lo que más hay es sobre política, no sobre temas sociales como existen en otros lados, ¿no? Nuestra desinformación está altamente politizada, mientras que en Estados Unidos la desinformación habla sobre que la Tierra es plana, por ejemplo, pero acá sobre Evo Morales, sobre Carlos Mesa, ¿no? Entonces esa tal vez sería una diferencia interesante. Pero pese a que tenemos, lo recalco, ¿no?, nuestras desinformaciones particulares de nuestro contexto sociohistórico, también estamos dentro de estas redes geopolíticas, económicas, la desconfianza global de la salud. Esas cosas hacen que la desinformación sea un fenómeno bien complejo también en cada país, ¿no? Eso. Justamente mencionaste la parte de que en Bolivia se da mayor importancia a lo que es la desinformación en temas políticos. Pero ¿se podría considerar esto solamente una causa de porque estábamos en época electoral? Bueno, yo creo que no, que en realidad, como dice Valeria, es transversal. Si bien ha habido un periodo en el que ha habido muchísima desinformación sobre salud, y esto lo han tratado también en un artículo con Valeria, es que se han empezado a mezclar los temas, ¿no? Era como que pasaba algún fenómeno médico o, no sé, de instrumentos de salud y iba direccionado a atacar al enemigo político, ¿no? Es como que faltaba presupuesto, había un hospital que no estaba ocupado, bueno, es culpa del movimiento al socialismo porque en 14 años no se ha ocupado de fortificar el sistema de salud boliviano, o pasaba algo como que ha muerto tal persona porque no ha llegado, digamos, a conseguir un respirador y digan, bueno, es culpa del gobierno de transición que no hace su trabajo, que se está robando el dinero. Entonces como que sí está muy, muy politizado y no creo que sea simplemente por las elecciones, sino que en general el boliviano tiene esa visión, pero además es desde la caída de Evo Morales, la salida del país, de la asunción, digamos, del gobierno de transición, que ha empezado, digamos, esta pugna política, que, bueno, si bien las elecciones han incidido, creo que no es como un factor importante, pero cabe recalcar que nosotros en el grupo de trabajo sí hemos notado que la proliferación de desinformación política ha decaído ni bien han pasado las elecciones, ¿no? Antes de las elecciones, un mes antes, la cantidad de desinformación era abismal. Un día antes de la elección era incontrolable. Realmente hemos hecho esfuerzos muy fuertes para combatir con eso, pero pasadas las elecciones, si bien han continuado, digamos, los fenómenos de desinformación, la cantidad ha disminuido notablemente. Entonces creo que sí es un factor a analizar, pero yo creo que en general el tema político en la desinformación boliviana es lineal, no es constante. Ahora, hemos visto que es muy fácil agarrar, poner un clic, compartir y ya está, y alguien te dice, pero no es cierto, sale media hora, ves la noticia de que hay rayos, no había sido cierto, pero no lo eliminas de tu perfil, no hay forma de agarrar y decir descompartir. Así que, ¿qué es lo que genera esto? Quizá una bola de nieve de desinformación, de malas interpretaciones. A ver, creo que
Me encanta la metáfora de la bola de nieve. De hecho, la usamos harto en nuestro trabajo porque, por ejemplo, para encontrar desinformación, lo que hacemos es un muestreo de bola de nieve. Entonces, encontramos una página y nos damos cuenta, esta página ha desinformado. Vamos a ver quiénes han compartido. Entras y vas a encontrar. Es un muestreo de bola de nieve. Entonces, creo que esa es la metáfora exacta de cómo funciona. La desinformación no es como que haya una estilo, digamos, comunicación de los medios tradicionales clásicos, ¿no? Hay una cadena televisiva que hipotéticamente no comparte una noticia falsa en la tele nacional y todos son receptores. No pasa eso en las redes sociales. Es más una comunicación en red, ¿no? Tú tienes un nodo, digamos, nos gusta llamarles así nodos, una página, un usuario, un grupo donde se ha generado una noticia falsa. Y ese grupo, esa página, ese usuario tiene una audiencia. Entonces esa audiencia está de acuerdo o no con esa noticia falsa. Ojo, ese es un proceso que también es realmente más complejo todavía, ¿no? Que si estoy de acuerdo con esta información, nunca me voy a preguntar si es verdadera o falsa. Si estoy de acuerdo con lo que yo creo, basta con eso para que sea verdad para mí. Entonces lo voy a compartir. Y ese perfil, página, usuario que ha creado, tiene otros perfiles, páginas y usuarios que tienen también su propia audiencia. Entonces ellos, se va reproduciendo como, no sé cómo explicarlo, como si fueran pipocas, ¿ya? Como si estuvieras haciendo cocer pipocas y brota una, pero por el calor de esa brota otra, poc, 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 y a veces, cuando hay una noticia falsa que es realmente muy impactante, está en una coyuntura política que realmente favorece el crecimiento de esta, hace que sea tremendamente viral. Por ejemplo, hay algo que incluso ha salido en la televisión internacional, ¿no? El año pasado, después del conflicto, después de que Janine Áñez asumió la presidencia y todo ese lío que no hay que meterse en ese debate porque no estamos hablando de eso, se empezó a compartir en páginas internacionales de izquierda que supuestamente los militares habían entrado a la casa de Evo Morales y lo habían atropellado y lo habían acribillado al perro de Evo Morales. Aquí no ha tenido tanta fuerza, pero a nivel internacional tenía como 30.000 compartidos y se había replicado en muchísimas páginas de Argentina de izquierda, en Brasil, estaba incluso en portugués. O sea, eso hemos visto y ha sido una alarma terrible. Entonces, cuando hay una coyuntura y hay digamos, páginas, usuarios que tienen suficiente llegada, realmente se reproduce enormemente. Entonces, lo que tú dices es cierto, ¿no? ¿Cómo frenar eso? ¿Cómo frenas ese proceso? Y el único proceso que puede ayudarnos a frenar es el hecho de empezar a dudar de la información que consumimos y empezar a dudar de lo que nosotros creemos, ¿no? Cuando tenemos muchas certezas ideológicas, siempre vamos a decir que sí, si esta noticia confirma lo que yo estoy creyendo, entonces debe ser verdad, ¿no ve? Y lo más chistoso de todo esto es que seguramente Álvaro nos va a contar un poco más adelante, pero los que son más ideológicamente consistentes de izquierdas o de derechas son los que más comparten noticias falsas, los que no dudan, que odian a Evo Morales a muerte, y si ven una noticia falsa de Evo Morales, no van a preguntarse si es verdadera o falsa, lo van a compartir porque ya asumen que es verdad, ¿no? Entonces, bueno, solo quería comentar eso, a ver qué otras cosas puede aportar a Álvaro, no sé. Yeah. Bueno, sobre lo que dijo Valeria, sí es bastante interesante este proceso que se llama homofilia, ¿no? Que es ya psicológico, de que, ¿sabes qué? Yo voy a compartir y voy a estar de acuerdo ideológicamente con todo lo que me represente. O sea, sin importar, digamos, eso también es como que un concepto ya más sociológico, quizás la hemiplegia moral, ¿no? Es como que estás tan enfrascado en lo que tú crees, en lo que tú piensas, que pasas a justificar muchas cosas que puede hacer, digamos, los que están alineados ideológicamente contigo, y pese a que, digamos, sea información falsa y tú sabes que es falsa, y aquí eso es importante recalcarlo porque no todos son inocentes en la desinformación, hay gente que sabe que está compartiendo desinformación y lo hace porque sabe cuál es la finalidad de eso, sabe que eso es un ataque y lo hace porque él está en contra de esa ideología, ¿no? Y han salido noticias falsas esta temporada
muy fuertes contra la integridad, contra la vida sexual de algunas mandatarias. O sea, han sido temas que han avasallado, digamos, ciertos límites, ¿no? Entonces, esto que dice Valeria es súper importante porque, y algo también muy importante de la desinformación es que ataca a las emociones, ¿no? A lo emotivo. Y no creo que haya nadie que se pueda salvar realmente de la desinformación. Han caído periodistas, cae gente que está muy versada en la desinformación, porque justamente ataca, digamos, a las emociones, no llega con, como decía Valeria, no, algo tan impactante como que militares entren a matar un animal a la casa de un mandatario. Muchas veces es como que ataca a las emociones y también es como que la estructura, digamos, política en el pensamiento de la gente está muy relacionada con lo íntimo, ¿no? Entonces, cuando sientes que atacan tu postura ideológica, también están atacándote a ti indirectamente. Entonces, eso ayuda a difundir muchísimo, muchísimo la desinformación y lamentablemente la desinformación se difunde muchísimo más que nuestras verificaciones, por ejemplo. Si es que hay alguna desinformación que tiene 2.000 compartidos, nosotros usamos una verificación, llegará a 200. Y la gente, como tú dices, no puede notar y pueden tener allegados que le digan, mira, lo que has compartido tú es falso. Y ahí suena hasta medio paradójico y chistoso, ¿no? Pero dicen, ¿cómo va a ser falso si es lo que yo pienso? Entonces, a eso yo creo que es lo que podría acotar al respecto. Ahora, quizá para un poquito cerrar y tal vez darle chance a nuestro querido ciudadano de pie, al cuate que está jugando en la canchita, a mi amigo conductor. O sea, está bien, uno tiene que agarrar y verificar, pero a veces no tenemos ese tiempo o no tenemos tal vez en claro de qué pasos tendríamos que seguir como para decir, está muy interesante esta publicación, pero ¿será cierto? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Cómo un ciudadano de a pie puede evitar continuar compartiendo aquellos fake news, desinformación, verdades a medias? A ver, algo que enseñamos bastante en los cursos de Chequea Bolivia es la idea de que la gente tiene que reconocer cuáles son las características de un buen periodismo, ¿no? Y esto tiene harto que ver con lo que dice Álvaro, ¿no? Hay que aprender a fijarse no solo en la forma. Algo que las noticias falsas hacen es parecer una noticia de verdad. Tienen un titular, tienen una fotito, tienen un subtítulo, el fotógrafo, así parecen, ¿no? Uh-huh. Pero no hay que fijarse solamente en la apariencia, hay que fijarse en el fondo, hay que fijarse y preguntarse algunas cosas, ¿no? Está apelando a mis emociones, está narrando un hecho que es verdadero, es falso, hay que fijarse en la fecha, hay que fijarse también si proviene de una fuente legítima. Y bueno, la verdad, el consejo más práctico que creo que les puedo dar a todos es que googleen. puede sonar así como muy básico, pero entrar a nuestro navegador no es nada difícil con nuestros celulares. Entramos, escribimos el mismo titular y si no está, es falso. O sea, es todo lo que quizá podría decir, ¿no? Empezar a reconocer cuál es el buen periodismo, cuáles son las buenas fuentes y aprender a utilizar mejor nuestros teléfonos para poder ver el simple titular, ¿no? Para ver si es verdadero o falso. Bueno, en mi caso creo que es clave lo que dice Valeria, aprender a reconocer una noticia falsa. Nosotros que ya trabajamos bastante tiempo, ¿no? Es como que vemos y decimos, esto es falso, al tiro. Algo que ayuda bastante es estar constantemente informado, ¿no? Cuando uno lee, digamos, las noticias, cuando uno ve, porque también hay cosas que uno piensa que es noticia falsa, pero no, es increíble, ¿no? Algo que tú dices, esto no es posible, esto no puede ser verdad porque es muy disparatado, pero realmente Latinoamérica es surrealista, o sea, realmente el país es surrealista y termina siendo verdad, ¿no? Entonces tú ves las noticias y dices, wow, qué increíble, pero es verdad. Entonces ves una noticia que podría ser falsa, pero dices, no, esto salió en medios, es verdad. Y también algo que ocurre bastante es lo satírico, ¿no? Hay mucha gente que hace memes, que hace desinformación como forma de diversión, y lo dicen, ¿no? Y hay sitios web que hacen sátira, pero la gente como que no sabe discernir esa línea delgada entre sátira y lo comparte, ¿no? Y bueno, un consejo que, como tú decías, ¿no?
si uno no tiene tiempo para chequear, como decía Valeria, también puedes hablarle a Chequea Bolivia, al portal, puedes etiquetarnos y nosotros nos vamos a contactar contigo. Pero si no tienes ese tiempo, no lo compartas. O sea, realmente si no estás seguro de un contenido, o sea, ¿qué ganas amplificándolo, no? Entonces, yo cuando dudo, por ejemplo, de algún contenido, obviamente esto es porque yo ya estoy inmiscuido en eso, pero es el mayor consejo que puedo dar, que te informes. Y si no estás seguro de un contenido, no lo compartas, no vas a perder nada. Pero si es que lo compartes, estás ayudando a concatenar esta serie de hechos que muchas veces los resultados de la desinformación pueden ser hasta infantiles, ¿no? Sacar una carcajada, un ataque más, un ataque menos, pero justo discutíamos esto con Valeria afuera antes de entrar, y la desinformación realmente puede incidir muy fuerte. Hay algunas fuentes de desinformación que generan asesinatos incluso, ¿no? Que devienen en violencia, que devienen en que tú votes pensando que estás votando por una persona que han calumniado, en realidad no han hecho nada de lo que dicen detrás de eso, ¿no? Entonces incide en la estructura democrática de tu país, en la vida de una persona y en elementos súper importantes. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Puede ser un poco inocente quizás en algunas formas, pero en otras es un tema bastante delicado y peligroso. Claro, y más aún en una situación tan delicada como lo que ha ocurrido en octubre, noviembre del año pasado, y ahora que estamos tan susceptibles con lo que ha sido el coronavirus. Pero, ¿qué podemos hacer con aquellos mensajitos de audio que nos llega, no sé, de mi comadre, así que me dice, me ha llegado esto de una fuente bien confiable? ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Tenemos unos consejos prácticos. Ya en realidad hemos desarrollado unos banners, ¿no? Unas infografías desde Chequea. Y uno de los consejos más grandes que damos es que, bueno, hay, digamos, coyunturas desinformativas, ¿no? Y una de ellas son las elecciones, otras son los conflictos sociales, y seguramente han visto en el artículo cómo las noticias falsas cuando hay conflictos suben y luego cuando no hay nada bajan, así. Entonces, cuando hay este tipo de coyunturas, lo más probable es que empiecen a llegar audios, como tú dices, ¿no? Están bajando los cocaleros a pegarnos, que están viniendo los motoqueros a destruir las obras de Evo. Eso ha pasado el 2019, ¿no? Y hemos salido a defender nuestra calle en base a audios, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hemos sugerido como Chequea Bolivia aquella vez? Hemos dicho, bueno, si vas a creerte un audio, primero asegúrate que la persona que esté hablando en ese audio se esté presentando, o sea, se esté diciendo su identidad. Yo soy Valeria Peredo Rodríguez, soy trabajadora del Lab Tecnosocial y tengo estas fotografías, estoy en este barrio y miren lo que está pasando. Primera cosa, darse cuenta que el audio que estés compartiendo tenga una identificación de alguien. Segundo, por eso, el anonimato, si es un audio anónimo, mejor olvídate. Lo segundo es que también las personas que estén difundiendo estos audios digan la fecha y el momento en el que estén hablando, de manera que puedas identificar que es un audio que se ha hecho ese día, ¿no? Porque hay audios que pueden hacerse con mucha anticipación. Y bueno, hay algunas teorías conspirativas, por ejemplo, que ese temor que hemos tenido la noche que renunció Evo Morales se ha debido a audios que ya han sido pregrabados con mucho tiempo de antelación, ¿no? Entonces, para, digamos, combatir estos audios, la clave es fijarse quién está hablando, que la persona que esté mandando el audio se identifique y que también diga el día, la fecha, la hora en la que está hablando y reportando algo, ¿no? Claro, eso no significa que va a parar la desinformación, ¿no? Pero es al menos un método que nos va a permitir decir alto. Si esta persona no se está identificando y no está diciendo la hora ni la fecha, entonces yo voy a dudar de esto. Creo que es eso, ¿no? Tratar de encontrar ciertos indicadores en los audios, en las noticias falsas que nos hagan como dudar un poco. Y esos indicadores ya nos van a ayudar a parar o hacer que la gente sea un poco más susceptible de estas creencias, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que creemos que puede pasar. Bueno, no sé si quieres que diga algo al respecto. Sí,
bueno, cortito, ¿no? Yo sería más de, muchas veces cuando una noticia es verdad hay que esperar unos instantes, ¿no? Los medios de comunicación como que también se equivocan. Hay veces en las que por tener la primicia reproducen mucho algo que en realidad no es, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, con una nota que sacó Herbol, en la que se equivocaron con la transcripción de una nota, y eso, como era Herbol, que está legitimado como que un medio de comunicación, todos los medios de comunicación se equivocaron por citar a Herbol, ¿no? Entonces, como que son muy prácticos los consejos de Valeria, pero también yo siento que hay que esperar a que la información se confirme, ¿no? Muchas veces como que hacemos las cosas muy rápido y bueno, ese es el resultado de que audios, o sea, corran tan rápido, ¿no? En las noticias. Bueno, chicos, el tiempo ya se nos fue. Ahora, palabras puntuales a modo de despedida. Bueno, agradecerles, ha sido un espacio bastante interesante, muy bonito compartir con esto que he aprendido con Chequea Bolivia, que vamos a seguir trabajando, que no duden en acudir a Chequea Bolivia, porque nosotros estamos bastante comprometidos con la desinformación. Es una lucha de largo aliento, realmente yo creo que esto es imposible de frenar, pero sí se puede combatir con educación, con herramientas, con fuerza, con vehemencia, con estructuras que permitan, digamos, diferenciar la desinformación de información. Y bueno, agradecerle ese espacio, agradecerle a Valeria y creo que eso sería todo. Gracias, Álvaro. Muchas gracias por la invitación, la recalco las gracias. Y la verdad es muy agradable que muchas instituciones estén comenzando a darse cuenta que la desinformación es un tema grave, que está afectando nuestro voto, está afectando nuestra convivencia entre personas. Y bueno, lo único que tal vez podría decir a la ciudadanía es que no se dejen tomar el pelo. Hay personas detrás que están buscando cambiar las formas, su pensamiento que es propio y es su soberanía personal. Y la mejor forma de no dejarse engañar con ellos es empezar a dudar de la información que consumimos. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, chicos. Ahora, queridos radioescuchas, queridos amigos que nos están viendo, hasta la próxima.